Hay edificios que definen ciudades, que cumplen un importante rol en la historia, que fueron testigos de los acontecimientos más memorables como atroces. Un edificio no es una mera construcción, es una idea, un proyecto, es producto de un deseo, una intención o incluso un sueño. Histórica, clásica, moderna, vanguardista, así es Buenos Aires. Ciudad que acapara miradas, que brilla de noche con todo su esplendor, llamativa, versátil, elegante. Además de ser una de las 20 ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo, Buenos Aires es especial. Ciudad carismática si las hay, atrapa, seduce, impacta. Fue, y aún es, tierra fértil de muchos proyectos arquitectónicos de gran envergadura, a cargo de reconocidos arquitectos, diseñadores, ingenieros y personalidades destacadas de la historia. Uno de ellos es el Palacio Barolo. Es inmensurable el valor e influencia que tiene la Reina del Plata dentro de la historia argentina y latinoamericana. Para comprenderlo, vayamos un poco más atrás en el tiempo. Todo está por hacerse, afirmaban los políticos de 1880 con la ferviente convicción de que aquello que vendría les aseguraría un próspero futuro. Se respiraba un halo de esperanza y optimismo en cada esquina de la ciudad. Argentina era un país muy joven, en desarrollo, con todo el futuro por delante. Se vivía con la idea de que Buenos Aires sería la París de Sudamérica. De hecho, en 1913 fuimos pioneros en materia de transporte, inaugurando el primer subte de América Latina y el hemisferio sur. En este momento de prosperidad, la radio comenzó a transmitir los primeros programas de entretenimiento y los medios de comunicación empezaron a tener cada vez más influencia, lo que dio lugar a un fenómeno de alcance mundial, el consumismo. Al mismo tiempo, podían verse sofisticados automóviles por las avenidas, mientras su industria crecía notablemente. Tal es así que en 1922, Ford desembarcó en Argentina con una planta situada en la calle Paseo Colón. Conforme fue pasando el tiempo, la gente supo que Europa atravesaba una situación complicada que culminó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Este episodio desató la Primera Guerra Mundial. La guerra afectó profundamente a la economía argentina. El valor total de las importaciones disminuyó un 50% respecto del nivel anterior a 1914. Sin embargo, la declinación de las importaciones a Europa favoreció a la industria argentina y así como cancelaron las exportaciones al Reino Unido, se abrieron puertas a nuevos mercados como el de Estados Unidos. Más allá del lado económico, lo que sucedía entre países europeos tuvo gran repercusión a nivel social. Años antes de la guerra, un grupo de empresarios, políticos e intelectuales argentinos viajó a Italia con el fin de atraer inversores para que instalen y desarrollen sus negocios en el país. Hicieron campaña para fomentar el ingreso de capital extranjero, generar más empleo, favorecer la industria y ampliar su mapa de negocios. Estaban convencidos que dentro de unos años el sistema económico cambiaría. Y quedarse únicamente en Italia, tal como estaban, les haría perder capital. Señalaban que debían expandirse, cruzar fronteras y aventurarse a emprender en nuevas tierras para estar dentro del nuevo régimen y, por supuesto, seguir siendo competitivos. Aseguraban que si el futuro estaba en Argentina, debían saberlo antes de que sea una realidad consumada. Prometían prosperidad financiera y seducían a sus pares contándoles sobre la infraestructura y la vida social de Buenos Aires. En esta época, el teatro, el desarrollo del cine y la literatura estaban atravesando un momento de auge experimental. Los argentinos que llevaron a cabo esta tarea pertenecían a la alta sociedad y se relacionaban, por ende, con poderosos empresarios y políticos italianos. Argentina quería darse a conocer, mostrarle al mundo que era un país en pleno desarrollo con todo el potencial para creer en un porvenir brillante. Hubo una primera corriente migratoria de europeos de clase alta que arribó antes de la gran ola de italianos y españoles que llegó exiliada al puerto de La Boca en 1920. El italiano Luis Barolo, importante empresario textil y agropecuario piamontés, llegó a Buenos Aires en 1890. Una vez en Argentina, Barolo se relaciona inmediatamente con el círculo italiano de élite que reside en la gran ciudad. Entre compatriotas, conoce a Luisa,
una joven mujer italiana de la familia Molteni, con quien finalmente decide casarse. Los Molteni eran dueños de una de las más emblemáticas firmas italianas de diseño mobiliario y formaban parte de la logia masónica. Luis, por su parte, era un gran admirador de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante fue el primer mestre de la logia Fede Santa, que se relaciona una y otra vez con la masonería. Además de conocer a su esposa en el círculo masón italiano, Luis Barolo conoce al arquitecto, escultor y pintor Mario Palanti. Palanti llegó de Italia en 1909 para participar de la construcción del pabellón italiano que se exhibiría en la fiesta por los 100 años de patria. Esa obra fue el punto de partida de una carrera brillante que forjó a fuerza de talento y vocación. Al ver que Buenos Aires ofrecía muchas oportunidades de trabajo, decidió quedarse y rápidamente se relacionó con la élite italiana en Buenos Aires. Luis Barolo pensaba, como muchos de los europeos instalados en Argentina, que Europa sufriría numerosas guerras que destruirían todo el continente. Por ese motivo, tanto Luis como Mario Palanti decidieron dejar un legado y llevar a cabo un importante y ambicioso proyecto que tenían en mente. La idea principal era plantar en la fértil Buenos Aires una semilla europea para que no se perdiera la esencia del viejo continente, para pisar fuerte en esta nueva tierra y preservar su identidad colectiva. Además, como gran admirador de la Divina Comedia que era Barolo, el proyecto pretendía brindarle homenaje a la obra. Y hay quienes aseguran que el propósito inicial fue construir un mausoleo para conservar los restos del mismísimo Dante Alighieri. Lo cierto es que el proyecto se basó en un edificio ecléctico, imponente, algo nunca antes visto en la capital. Escogieron la mejor ubicación. Compraron terrenos de 1.365 metros cuadrados sobre Avenida de Mayo al 1.300, a metros del Congreso de la Nación. Para poder levantar este edificio, tuvieron que pedir una concesión especial, ya que este superaba casi 4 veces la altura máxima permitida por la avenida. En 1921, el intendente Luis Cantilo les concedió el permiso. Todos los materiales, desde las puertas y los caños hasta el granito de las paredes y las columnas y el mármol de Carrara para los 1.410 peldaños, fueron traídos especialmente desde Italia. Es que, claro, no se trataba de cualquier edificio. Se estaba por construir el edificio más alto de Sudamérica. Una mole de 100 metros de altura que contaba con una hermosa cúpula con un gran faro giratorio en la punta. La superficie cubierta total resultó ser de 16.630 metros cuadrados. Estos son los primeros proyectos del Palacio Barolo hechos y firmados por el arquitecto Mario Palanti. Cabe destacar que este palacio fue ideado y construido principalmente por 2 italianos pertenecientes a la logia masónica. La arquitectura para los masones expresa lo divino, lo sagrado, lo universal. Es por eso que cada pieza, cada detalle fue pensado y diseñado con un sentido particular. La masonería emite un mensaje a través de su simbología que se ve plasmada en cada rincón del edificio. El palacio se construyó sobre un arroyo, y no es casualidad, ya que para los masones el agua bendice, bautiza, purifica, y su fluir representa la abundancia material. En el piso de los oscuros subsuelos podemos encontrar una pesada tapa que al levantarla nos permite escuchar el sonido del agua. La construcción comenzó en el año 1919 y finalizó el 7 de julio de 1923 con la bendición del nuncio apostólico Monseñor Giovanni Beda Cardinali. Palanti quiso enmarcar lumínicamente el acceso a la desembocadura del Río de la Plata para darle la bienvenida a los visitantes extranjeros que llegaban en barco desde el Océano Atlántico. Fue entonces que aceptó construir un edificio de características similares en la capital de Uruguay. Ubicado en la arteria principal de Montevideo, sobre la avenida 18 de Julio, se levantó el Palacio Salvo. En ambos edificios se erguían cúpulas robustas para soportar faros de 300.000 bujías que tendrían la posibilidad de emitir mensajes a la comunidad mediante el uso de su luz. El Palacio Barolo, además de otorgarnos el título al edificio más alto de Sudamérica en la década del 20 y de posicionar a la ciudad como una futura potencia, cumplió un rol social. A través de la luz de su faro, el palacio podía comunicar, por ejemplo, el resultado de una importante pelea de boxeo.
El 14 de septiembre de 1923, una multitud se congregó en la puerta del Palacio Barolo para seguir la pelea, disputada en el Polo Grounds de Nueva York, entre el estadounidense Jack Dempsey y el argentino Luis Ángel Firpo, también conocido como el Toro Salvaje de las Pampas. Se ponía en juego nada más ni nada menos que el título mundial de los pesos pesados. Se había convenido que, en caso de que ganase Firpo, el faro encendería una luz de color verde para comunicar la victoria a los porteños, mientras que si el triunfo pertenecía a Dempsey, la luz sería roja. Casi al final del primer round, los operadores recibieron la información de que Firpo había sacado del ring a Dempsey. Esperaron unos segundos y, sin más noticias al respecto, dedujeron que el argentino había ganado. El faro se encendió y una luz verde explotó en el cielo de Buenos Aires, y el público celebró arrojando los sombreros por el aire. Pero minutos más tarde, llegó el cable esclarecedor. El estadounidense volvió al ring y noqueó a Firpo a los 57 segundos del round. La luz que se encendió entonces fue la roja. La multitud, bastante confundida, se negaba a dejar ir tan rápido la ilusión del triunfo de Firpo. Finalmente, aceptaron la derrota, y de todas maneras el Toro Salvaje de las Pampas se había convertido en ídolo nacional y el boxeo en un deporte popular. Existen muchos misterios alrededor del Palacio Barolo y su historia. La muerte de su dueño es uno de ellos. Luis Barolo falleció en Buenos Aires en 1922, antes de inaugurar su ambicioso proyecto. Murió a los 52 años, y hay varias teorías en torno a su muerte. En el principal diario de la época publicaron un breve artículo que explica que falleció súbitamente de un ataque al corazón. Pero la mayoría cree que se suicidó antes de ver finalizada su creación, y hay una tercera teoría que indica que fue envenenado. Lo cierto es que nunca pudo hacer uso de su palacio, ni siquiera lo vio terminado. Fue velado en su casa de la calle Perú al 1300 y sepultado en el entonces Cementerio del Norte, hoy Cementerio de la Recoleta. La Buenos Aires que vio nacer al Palacio Barolo dista mucho de la ciudad que conocemos hoy. Podemos decir que la década del 20 fue nuestra Belle Époque. Se podía ver a los hombres estirados y solemnes vestidos de frac y a las mujeres ataviadas con ampulosos vestidos, dirigiéndose en sus lujosos carruajes a sus mansiones del barrio norte y la Recoleta, a las galas del Teatro Colón, a los paseos de los bosques de Palermo y por la Avenida de Mayo. Son postales clásicas de la alta sociedad de Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Eran tiempos donde la Argentina era el país emergente con mayor perspectiva del mundo. Su modelo agroexportador supo explotar la materia prima y sacar rédito de las exportaciones. La ganadería ocupaba el primer lugar. Se exportaban principalmente carne vacuna y más adelante cereales como el maíz y el trigo. Esto marcó un periodo significativo en el crecimiento y expansión macroeconómica. Mentalmente se vivía un periodo de euforia, pues se creía que la situación materialmente ventajosa que había traído la guerra continuaría indefinidamente. Nadie pensaba que eso iba a terminar. La inversión extranjera jugó un papel central en el desarrollo económico del país. Luis Barolo fue uno de los inversores que impulsó el desarrollo de la actividad textil y agropecuaria, fundando la primera hilandería de lana peinada del país y cultivando algodón en sus extensos campos en el Chaco. El proceso se vio alentado por las perturbaciones que afectaron al comercio de importación y luego por los efectos de la crisis mundial de 1929. Todo parecía indicar que habría un reordenamiento entre los países más significativos. Los poderosos estaban sufriendo graves crisis, dando lugar a países en desarrollo para crecer y transformarse en las nuevas potencias. Símbolo del capitalismo incipiente de aquellos días en que Alvear era presidente y la Argentina era el granero del mundo. En este contexto se construyó el palacio que cautivó todas las miradas, que desató historias, mitos y rumores, que aún hoy atrae la atención de miles de personas alrededor del mundo. Guarda secretos y expone la intención de dejarnos un mensaje, un legado, un recordatorio sobre la obra de Dante, el orden universal y la vigencia de la masonería. Da cátedra en materia arquitectónica y deslumbra con su elegancia, sus detalles, sus curvas, su cúpula. Entrar al Palacio Barolo es aventurarse a viajar en el tiempo,
ser parte del sueño de dos vanguardistas italianos comprometidos con la realidad, involucrados en una misión tan profesional como personal, con el fin de sentar precedentes y encerrar entre sus paredes su visión del universo. El sentido de cada elemento va mucho más allá de lo estético, por eso no podemos contemplarlo únicamente con los ojos. Este conocimiento quedará guardado para siempre en el palacio que encarna la etapa de mayor prosperidad en la Argentina. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997.